el origen del conocimiento, ¿ya? El origen del conocimiento verdadero. El conocimiento verdadero se origina en la experiencia, ¿ok? Esa es la definición de empirismo. Ahora, de todos los empiristas que he mencionado, Locke, Hume, Berkeley, si bien ellos comparten algunas tesis, por ejemplo, la tesis de la tabula rasa, es una tesis que todos los empiristas comparten, todos están de acuerdo, la tesis de la tabula rasa. La tabula rasa es un concepto que va a formular John Locke. John Locke introduce este concepto, esta tesis de la tabula rasa. ¿Qué significa? Que todo ser humano nace sin ideas. Significa que nacemos con una mente en blanco, una mente vacía de contenido. Al nacer, nuestra mente se encuentra en blanco. ¿Y cómo es que llenamos la mente de contenido o de conocimiento? Es a través de la experiencia. ¿Ok? Por tanto, no hay nada en la mente del hombre que antes no haya pasado por la experiencia. Tiene que pasar primero por la experiencia y luego se convierte en conocimiento. ¿Ok? Bien. Entonces, esa tesis es compartida por todos los empiristas. ¿Ok? Sin embargo, los empiristas se diferencian, ¿ya? Se van a diferenciar. ¿Por qué se van a diferenciar o en qué aspectos se diferencian? Algunos adoptan un empirismo moderado, otros un empirismo radical. ¿Ok? Entre posturas moderadas y posturas radicales. Por ejemplo, Hume es un empirista radical. ¿Y qué significa radical? Empirismo radical significa que Hume lleva o conduce el empirismo hasta sus últimas consecuencias. ¿Ok? ¿Qué significa empirismo radical? Que para Hume el origen del conocimiento es la experiencia o las impresiones, para ser más exacto, las impresiones, y el límite del conocimiento también son las impresiones, que luego se convierten en ideas. Pero no podemos conocer más allá de las impresiones. ¿Ok? Entonces, Hume reduce el conocimiento a las impresiones y las ideas. ¿Eso qué significa? Significa que la razón no interviene en el proceso del conocimiento. Y no interviene, ojo, como un rol secundario, ni siquiera tiene un rol secundario la razón. Únicamente las impresiones, las percepciones, la experiencia son la única fuente del conocimiento. Ahora, esta postura radical en Hume desemboca en otra postura, desemboca en una postura agnóstica. Hume es agnóstico. ¿Como consecuencia de qué? De haber radicalizado el empirismo. Porque no ocurre lo mismo con John Locke. John Locke, podemos decir, que fue un empirista moderado. Y John Locke no es agnóstico. O sea, John Locke no termina como agnóstico. Entonces, en el caso de Hume, sí. ¿Ok? En el caso de Berkeley, también es un empirista radical, pero en el caso de Berkeley, la radicalización del empirismo lo conduce a una postura idealista subjetiva que algunos han denominado solipsista. Berkeley, además de empirista, es idealista subjetivo y solipsista. En el caso de Hume, empirista y agnóstico, empirista radical y agnóstico, y en el caso de Locke, empirista moderado y materialista inconsecuente. Cuando digo materialista inconsecuente me refiero a su teoría de la sustancia. La sustancia es la materia, que para John Locke existe. Sin embargo, es un no sé qué. Es un no sé qué porque no se puede conocer la sustancia a través de la experiencia. La sustancia es algo metafísico. ¿Ok? Bien, entonces,
Entre ellos hay matices, hay diferencias, pero, ojo, también encontramos tesis compartidas, ¿no? Las tesis, digamos, esenciales del empirismo moderno, ¿ok? Muy bien. Entonces, eh, vamos a hablar primero de John Locke, ¿ok? De John Locke. Bien, a ver, algunos datos. En el caso de John Locke, recordemos que él, para algunos historiadores, es el padre del empirismo moderno, es el más destacado representante del empirismo moderno o el máximo exponente del empirismo moderno. ¿Por qué? Porque John Locke formula, desarrolla e introduce las tesis y los conceptos fundamentales, esenciales del empirismo moderno. ¿Entienden? Entonces, digamos que él sienta las bases teóricas del empirismo moderno. ¿Ok? A él le debemos este concepto de tabula rasa, que, ojo, surge como respuesta al ignatismo cognitivo de Descartes. Es decir, el empirismo es una respuesta al racionalismo. Primero aparece Descartes o Descartes con su racionalismo y con su ignatismo. El empirismo es una respuesta a este tipo de teorías del conocimiento. Entonces, John Locke lo que hace es responderle a Descartes a través de cuestionamientos. Y estos cuestionamientos están basados en argumentos. ¿Ok? Y entonces, en ese diálogo crítico con Descartes, con la obra de Descartes, es que Locke va a ir formulando y desarrollando sus tesis y sus conceptos, como el de tabula rasa. El de tabula rasa es un concepto opuesto, ojo, al de ignatismo cognitivo. Según el ignatismo cognitivo, todo ser humano nace con ideas. Según la tabula rasa planteada por Locke, nacemos sin ideas. Hacemos con una mente. Entonces, el empirismo se va a desarrollar en diálogo crítico con el racionalismo, como respuesta al racionalismo. ¿Ok? De los muchos argumentos que plantea John Locke, hay uno que se conoce como el argumento del consenso universal. Argumento del consenso universal. Este argumento está basado en lo que contemporáneamente conocemos como el falsacionismo popperiano. ¿Qué quiere decir falsacionismo popperiano? Me refiero al epistemólogo alemán Popper y el criterio de falsación. Eh, John Locke emplea un criterio de falsación para refutar el ignatismo de Descartes. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Quiere decir de que Locke lo que hace es encontrar contraejemplos para refutar la tesis del ignatismo cognitivo. ¿Cómo refutar el ignatismo? Pues por medio de contraejemplos. Y John Locke propone tres contraejemplos. ¿Cuáles son? Uno, un niño. Dos, un loco. Tres, un salvaje. Son tres contraejemplos para refutar el ignatismo cognitivo. Un niño, un loco y un salvaje son seres humanos. Y Descartes dijo que todo ser humano nace con ideas. Pues veamos si realmente un niño, que es un ser humano, nace con ideas, con la idea de Dios, un loco nace con la idea de Dios o un salvaje nace con la idea de Dios. Si apelamos a la experiencia, interrogamos a estos tres individuos, nos vamos a dar cuenta de que la idea de Dios no es una idea con la que se nace. En el caso del niño, claramente nos podemos dar cuenta que la idea de Dios es una idea adquirida. ¿Adquirida dónde? En la casa, los padres son muy creyentes, desde muy pequeño leen la Biblia con él, de repente el padre es predicador, o de repente los padres lo llevan a la iglesia, o es en la escuela, donde el niño adquiere la idea de Dios.
La idea de Dios es adquirida. Incluso el niño puede dar testimonio. El niño puede decir que la Miss Rocío nos enseñó que Jesús fue crucificado, pobrecito él. Todo lo que el niño sabe acerca de Dios o de Jesús es porque se lo han enseñado. Es un saber adquirido. En el caso del loco puede ocurrir lo contrario, ¿no? El loco puede no saber quién es Dios. El loco no es consciente, no es lúcido, no se da cuenta, no entiende. Y en el caso de un salvaje, puede ser que el salvaje tenga la noción de Dios, pero no de un Dios cristiano, de otro tipo de Dios. Puede ser que su Dios se encuentre en la naturaleza, puede ser que tenga una concepción panteísta de Dios. Entonces, la idea de Dios de la que hablaba Descartes era universal, era única. No es que cada uno tiene su propia idea de Dios, ¿no? Entonces, de esta manera, a través de estos tres contraejemplos, Locke pues refuta el ignatismo cognitivo. Y no son los únicos argumentos. Locke esgrime distintos argumentos. ¿Ok? Bien. Entonces, Locke es el que se va a encargar de enfrentarse al racionalismo, de criticarlo duramente. Y luego ya vienen Leibniz y Spinoza, que de algún modo intentan recuperar, defender el racionalismo de Descartes. ¿Ok? Entonces, otro aspecto en el pensamiento de Locke, él va a plantear un estudio psicológico del proceso del conocimiento. A él le interesan los contenidos de la mente humana. ¿Qué es lo que ocurre dentro de la mente? ¿Qué procesos cognitivos ocurren en la mente humana? Entonces, su análisis es un análisis psicológico del proceso del conocimiento. En psicología ustedes estudian tres procesos, o la psicología se divide en tres procesos: cognitivos, afectivos y volitivos. Pues los primeros son cognitivos: sensación, percepción, memoria, inteligencia, aprendizaje. Y Locke va a hablar de la memoria, va a hablar del aprendizaje, va a hablar de estos procesos cognitivos. Su análisis está enfocado desde el punto de vista psicológico. ¿Okay? La obra de Locke se titula Sobre teoría del conocimiento, ensayos sobre el entendimiento humano. ¿Ok? Y además, Locke es considerado el padre del liberalismo político. Padre del liberalismo político. John Locke. Muy bien. Entonces, John Locke fue un empirista. ¿Ya? Fue un empirista. ¿Ok? Fue un empirista y Locke lo que hace es clasifica la experiencia en la que se basa el empirismo en dos tipos de experiencia. ¿Ok? En dos tipos de experiencia. ¿Cuáles son esos dos tipos de experiencia? Esos dos tipos de experiencia son la externa y la interna. La externa es la sensación y la interna es la reflexión, lo que ocurre dentro de la mente. ¿Ok? La sensación entonces son las impresiones hechas con nuestros sentidos por los objetos exteriores. Los objetos exteriores estimulan nuestros sentidos. Y de esa manera es que aparecen esas sensaciones de los objetos del mundo exterior. Y la reflexión es la reflexión de la mente, del espíritu, sobre sus propias operaciones a partir de las ideas de sensación. Es decir, no podemos tener reflexión sin sensaciones. Las sensaciones nos brindan la materia, es decir, los datos sensoriales, la información, para que esto sea procesado internamente por medio de la reflexión. Es decir, la conjunción, la asociación de ideas, la abstracción, son procesos reflexivos, son procesos internos de la experiencia, que provienen, por supuesto, de la experiencia externa. O sea, en otras palabras, no hay experiencia interna, no sería posible la experiencia interna sin la experiencia externa. No sería posible.
es como si te estuviera planteando dos niveles del conocimiento, el nivel sensible o sensorial y el nivel racional. Pero, recuerda, como Locke es empirista, la razón o la reflexión tiene un rol secundario, no tiene un rol protagónico y determinante en el proceso del conocimiento. Su rol es secundario, porque el rol protagónico y determinante se encuentra en la experiencia externa, más que en la experiencia interna. ¿Ok? Muy bien. Locke también habla del yo, del alma. El yo es esa cosa de pensamiento consciente o esa cosa pensante de la que ya había hablado Descartes, ¿no? Yo soy una cosa que piensa, una cosa consciente, una cosa pensante consciente. Y el yo es esa identidad personal. Es una cuestión de continuidad psicológica basada en la conciencia, es decir, la memoria, no en la sustancia del alma o del cuerpo. ¿A qué quiere decir eso? La identidad personal depende no del cuerpo, ¿ok? No depende del cuerpo, no depende del alma como sustancias. Es decir, como lo que pensó Descartes, ¿no? Sustancia extensa, res cogitans, y que el hombre es un compuesto y que el yo o la identidad se define a partir del cuerpo o del alma. No, no es así. O sea que el cuerpo que yo tenga no determina, no define mi identidad, lo que yo soy. Esto es más complejo todavía, ¿ya? Que tiene que ver con la memoria y con las experiencias que marcaron tu vida y que pueden influir sobre quién eres. Se opone a la visión agustiniana del hombre originalmente pecaminoso. Para Locke, el hombre nace bueno, el hombre no nace malo, con pecado, no. ¿Ok? El hombre nace bueno. Ojo, no confundas esto con lo que Rousseau va a decir, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No, no, no. Si bien en Locke hay una concepción optimista del hombre, optimista, en Rousseau también una concepción optimista, pero que más bien se convierte en pesimista porque el hombre se vuelve malo. Ahora, tanto para Locke como para Rousseau, el hombre nace bueno, es un buen salvaje en el estado de naturaleza. ¿Ok? Y luego se vuelve malo en el estado de guerra, que es otra situación imaginaria de la que ellos hablaron, porque tanto Locke como Rousseau eran contractualistas clásicos. ¿Ok? Otra de las ideas o los planteamientos de Locke es la clasificación de las cualidades. John Locke clasifica las cualidades en cualidades primarias y cualidades secundarias. ¿Ok? La clasificación de las cualidades. Las primarias son objetivas, son independientes del sujeto. ¿Ok? El número, la solidez, la extensión, la figura son cualidades primarias. O sea, cualidades primarias quiere decir que son inherentes a la materia, inherentes a la sustancia, acompañan a la sustancia. Las cualidades primarias dependen de la sustancia. Son independientes del sujeto, pero dependen del objeto. Por eso son objetivas, que dependen del objeto y son independientes del sujeto. ¿Ok? Ahora, las cualidades secundarias son subjetivas porque dependen del sujeto, no dependen del objeto, son independientes del objeto y dependientes del sujeto. El color, el olor, el sabor, ¿ok? Son subjetivas. Ahora, Locke habla de la materia o la sustancia. Afirma de que existe la sustancia, existe la materia. Aquí hay un problema. El problema es que la sustancia es algo metafísico. Y si es algo metafísico, está más allá de lo físico, está más allá de la experiencia. O sea, no podemos conocer la sustancia. Para los empiristas, la sustancia es algo que no se puede conocer, es incognoscible. Sin embargo, ¿cómo podemos afirmar que existe algo que no conocemos? Lo que hace Locke es afirmar que existe la sustancia material.
la materia. ¿Pero por qué? Porque realmente está convencido de que existe la materia y porque sabe qué es la materia, es decir, es un materialista convencido, un militante del materialismo en contra del idealismo. No, no es por eso. Él es un materialista inconsecuente, porque él se ve en la necesidad de afirmar la existencia de la materia o la sustancia. ¿Para qué? Para poder justificar su teoría de las cualidades. Es decir, si él ha hablado de cualidades, las cualidades no existen por sí solas en el aire. Las cualidades están ligadas a la materia. Entonces, para hablar de cualidades, tienes que hablar de materia. Es decir, las cualidades tienen que tener un substrato, un soporte. Y en este caso, la cualidad primaria, porque es objetiva. Entonces, para que la cualidad primaria exista, tiene que existir la materia. La materia es el soporte de la cualidad primaria. La cualidad primaria es inherente a la materia. Entonces, él afirma que existe la sustancia o la materia para justificar su teoría de las cualidades, las primarias y las secundarias. Aunque las secundarias son independientes de las cosas o de los objetos. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que lo que está pensando el mundo, la realidad, como si en el mundo hubiera una estructura, y esa estructura es la siguiente. Primero la materia y después una capa por encima de la materia que vendría a ser la cualidad primaria. La cualidad primaria, materia, cualidad primaria. Y encima de la cualidad primaria, la cualidad secundaria. Es como si la realidad tuviera esa estructura. ¿Ok? Entonces, por eso Locke afirma que existe la materia y dice es un no sé qué es realmente la materia, pero tiene que haber algo, un soporte, un substrato para las cualidades, ¿no? ¿Ok? Bueno, esto tiene que ver con el liberalismo político, ¿ya? No voy a hablar de eso, pero algo breve nada más. Sobre el liberalismo nosotros vamos a estudiar, vamos a tener una clase sobre filosofía política. Vamos a hablar del liberalismo, del comunitarismo, del republicanismo, etc. ¿Ok? Lo que es un liberal. ¿Qué significa liberalismo político? Pues es una teoría sobre el Estado, según la cual el Estado, ojo, es un Estado mínimo. Los liberales proponen la idea del Estado mínimo. Un Estado mínimo, ¿qué significa? Un Estado pequeño. Significa que tiene poco poder. Significa que el poder está limitado. Eso es liberalismo político. Limitar el poder del Estado. Una teoría que limita los poderes o el poder del Estado frente a la sociedad civil. ¿Ok? Ahora, eso significa que hay una relación inversamente proporcional entre el nivel o grado de libertad que tiene la sociedad civil, que tiene el individuo, frente al poder que tiene el Estado. Si el Estado tiene mucho poder, tiene un poder absoluto, eso significa que la libertad individual es menor o simplemente es nula, no hay libertad individual. Cuando el Estado tiene un poder absoluto, no hay libertad individual. ¿Ok? O es menor o se anula. Cuando el Estado tiene menos poder o tiene un poder limitado o es un estado mínimo, según los liberales, entonces la libertad individual es mayor, mayor libertad individual. El ejercicio de la libertad individual está garantizado por un estado que es pequeño, que es mínimo. Entonces, los liberales son defensores de la libertad individual. Se los acusa de ser individualistas radicales, de promover el individualismo radical. Y esa es una característica del liberalismo político, el individualismo radical del ciudadano, del ciudadano ¿no? de esta sociedad moderna. ¿Ok? Se busca evitar la concentración del poder. Los liberales buscan eso, evitar la concentración del poder en la figura del rey, ¿no? Del soberano, porque el soberano puede abusar de su poder, esclavizar un pueblo, abusar del pueblo,
cometer abusos contra él, es decir, convertirse en un tirano. Entonces, por eso es que es importante la división de los poderes. La división de los poderes surge, ojo, para evitar la concentración del poder en la figura del rey y que este rey concentre todo el poder absoluto, como fue justamente lo que planteó Hobbes. O sea, John Locke aparece después de Hobbes. John Locke critica a Hobbes, critica el absolutismo monárquico de Hobbes, que aparece en su obra Leviatán. ¿Ok? Entonces, de ahí la necesidad de dividir el poder. Bueno, aquí también está relacionado con la filosofía política, es el contrato social. ¿Qué significa contrato social o la teoría del contrato social o contractualismo? Significa que para explicar el origen del Estado moderno europeo, los contractualistas postulan esta teoría y ellos sostienen de que el Estado moderno se origina a partir de un contrato social. El contrato dio origen al Estado moderno europeo. Sin contrato, no, el Estado no existe. Es a través de un contrato. Eso significa que cada individuo cede, entrega su poder, ¿ya? Cede su poder, entrega su poder natural. ¿A quién se lo entrega? A un cuerpo común, a un soberano, a un rey. Y este rey, este soberano, es el que va a gobernar a partir de ese momento. Esa es la idea de contrato social, ¿ya? Entonces, dice aquí, quienes no tienen cuerpo, o sea, cuerpo común quiere decir ese consenso, ¿ya? Esa comunidad, ¿ya? Ese árbitro, que es el Estado, que es la figura del Estado, la comunidad se halla todavía en estado naturaleza, se halla todavía en salvajismo, en estado naturaleza. Es decir, el Estado surge en una sociedad civil, no en una situación de naturaleza, en una situación de guerra. La situación de naturaleza y la situación de guerra son previas al Estado, previas a la sociedad civil. La sociedad civil y el Estado surge con el contrato social. Antes del contrato social, lo que existe es la situación de naturaleza y la situación de guerra, que se le llama estado de naturaleza y estado de guerra. Aquí se menciona también esto sobre el estado de naturaleza y el estado de guerra. Bien, ahora vamos con Hume. Ok, bien. Entonces Hume es otro representante del empirismo moderno. Y como había adelantado, fue un empirista radical que desembocó en una postura agnóstica. ¿Ok? Filósofo empirista radical y agnóstico. Conduce el empirismo hasta sus últimas consecuencias. Eso significa que radicaliza el empirismo y desemboca en un agnosticismo. Propone fundar una ciencia, un conocimiento sobre el hombre en bases empiristas, o sea, basado en el empirismo, en la observación de la naturaleza. Obra de Hume, Tratado sobre la naturaleza humana. Teoría del conocimiento. Para Hume, los contenidos de la mente humana son la percepción, que se divide en dos. Hume nos habla de las impresiones y las ideas. ¿Cuál es la diferencia entre impresiones e ideas? A ver, las impresiones. Estas siempre ocurren en primer lugar. En primer lugar, siempre ocurren las impresiones. ¿Ya? Siempre, en primer lugar, cronológicamente, estoy hablando cronológicamente, primero tenemos impresiones. ¿Ok? Cronológicamente. Otra característica, las impresiones son vivaces, fuertes, violentas. ¿Ok?
Son vivaces, fuertes, violentas. Así son las impresiones. ¿Ya? Las impresiones se caracterizan por ser fuertes, vivaces, violentas. ¿Ok? Muy bien. Otra característica de las impresiones. Las impresiones son, ojo, aquellas originarias, originarias. Y estas se sienten, no se piensan, se sienten. Las impresiones se sienten. Las ideas, en cambio, estas aparecen en segundo lugar, cronológicamente en segundo lugar, después de las impresiones. Son débiles, son menos fuertes, menos vivaces, menos violentas, menos intensas. Las ideas se piensan y son derivadas o dependientes de las impresiones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta clasificación entre impresiones e ideas o de impresiones e ideas es, ojo, es algo central en la teoría del conocimiento de Hume. ¿Ok? Entonces, las ideas finalmente son imágenes debilitadas de las impresiones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la experiencia traumática de haber sido mordido por un perro. Vamos a suponer que un perro te mordió, pero eso ocurrió hace 10 años. Hace 10 años un perro te mordió y fue una experiencia traumática. Te dejó una huella, una marca, no sé, o te mordió y te rompió, te rasgó el pantalón, ¿no? Ahora, eso ocurrió hace 10 años. Hoy, ahora, si yo te pido que recuerdes esa experiencia traumática, lo que tú vas a hacer es recordar, pero esas imágenes del recuerdo son débiles, son ideas. En el preciso momento, hace 10 años, en el momento en que el perro te mordió, lo que tú viviste fue una impresión. Eso fue una impresión. Pero hoy, después de 10 años, son ideas simplemente. Pero las ideas, obviamente, dependen y son derivadas de impresiones. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema con esta clasificación o la teoría de Hume? Vamos a abordar el problema. El problema, ¿ya? El problema tiene que ver con, y aquí lo vamos a mencionar en relación a las bolas de billar, que es un ejemplo de Hume. El problema es cómo es que explicamos las ideas metafísicas. ¿Ok? Ideas metafísicas, profesor, ¿a qué te refieres? A ver, ideas metafísicas son la idea de Dios, la idea del alma, la causalidad, la ley de la causalidad o el principio de causalidad, la sustancia, la materia. Ya. Eso que te he mencionado, eso es metafísico. Son ideas metafísicas. Entonces, la pregunta o el problema es, ¿de dónde surgen, de dónde salieron las ideas metafísicas? Según esta clasificación, las ideas son derivadas de impresiones, pero la idea de Dios no es derivada de una impresión. Nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto un alma. O sea, la idea del alma no deriva de una impresión. Entonces, la idea de causalidad tampoco deriva de una impresión. La idea de sustancia tampoco se deriva de una impresión. Las ideas metafísicas no se basan, no se fundamentan en impresiones. Entonces, ¿de dónde provienen? Hume, ¿qué dice Hume? Hume dice que las ideas metafísicas provienen de la costumbre, de las creencias y la costumbre de la gente. Eso es lo que dice Hume. Eso significa que las ideas metafísicas son un producto psicológico, producto de la mente humana.
es la psicología humana, las creencias y las costumbres, las que han dado origen a este tipo de ideas. La idea de Dios, del alma, de la causalidad y de la sustancia. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la causalidad. ¿Qué es la causalidad? La causalidad es la ley de la causalidad, es una ley, es un principio que establece que hay una conexión necesaria en las cosas o entre las cosas. En la naturaleza hay leyes. Una es la ley de la causalidad, que entre dos fenómenos hay una conexión necesaria. Y siempre va a ser así, porque es una ley, es universal y necesaria. La naturaleza se comporta así. Pero Hume dice que no, que la causalidad no es una ley, no es un principio. La causalidad no existe en la naturaleza. En la naturaleza no hay conexiones necesarias y universales. No hay. La causalidad es simplemente una creencia, es costumbre, es psicología, es producto de la psicología humana. Nos hemos acostumbrado a ver, a observar y a asociar dos cosas, dos eventos, uno con otro, uno con otro. Y como hemos visto que estas dos cosas siempre están juntas o próximas una a la otra, la mente humana cree que hay una ley, que hay una conexión necesaria entre dos eventos, cuando no hay conexiones necesarias. Es nuestra mente humana la que proyecta esas conexiones donde no hay conexiones. En la naturaleza no hay conexiones necesarias universales. No existe la causalidad como ley, como principio. Ahora, él pone el ejemplo que está de las bolas de billar. Crítica al principio de causalidad. O sea, Hume critica este principio de causalidad. Ningún análisis de la idea de causa nos permite descubrir a priori, es decir, antes de la experiencia, el efecto que de él se deriva. Yo no puedo saber a priori lo que va a pasar después. Yo tengo que ver, experimentar para poder saber lo que va a ocurrir. Entonces, las bolas de billar. Imaginemos una mesa, una bola blanca, bola de colores y un taco. Entonces, yo golpeo, vamos a suponer, voy a golpear la bolita blanca. La bolita blanca se mueve y golpea otras bolitas y las otras se mueven. Ya. En este ejemplo, yo puedo ver la causalidad como ley, como principio. ¿Se puede ver? Lo único que yo veo es que unas bolas golpean a otras y eso es todo. Esa es la experiencia, lo que yo observo. Pero yo no veo, yo no percibo una ley universal y necesaria. La universalidad y la necesidad, ¿dónde está? Es que lo que ocurre es que la universalidad y la necesidad es producto de un razonamiento lógico, es producto de la abstracción de la mente humana, es producto de la inducción. Y Hume está negando eso, está negando el papel que juega la razón para poder establecer una inducción, por inducción establecer leyes generales, principios generales. Recuerda que Hume es empirista radical. Él reduce todo a la experiencia o las impresiones. Más allá de las impresiones, yo no puedo conocer. La razón, ¿qué es lo que hace? La razón establece esos principios generales. Las leyes son resultado de un razonamiento lógico y una lógica inductiva. Son resultado de la abstracción de la mente humana. Pero Hume no está dispuesto a aceptar esos principios porque no se fundamentan en la experiencia. ¿Entiendes? Entonces, él se niega a aceptar, ¿no? Cuestiona el principio de causalidad, ¿ya? Entonces, en el nexo causa y efecto están presentes dos elementos fundamentales, la contigüidad y la sucesión. O sea, un evento es próximo al otro evento.
es cercano, está junto. Y por eso nosotros asociamos y creemos que hay conexiones entre los dos, conexiones necesarias. La sucesión es que un evento ocurre en un tiempo y en otro tiempo ocurre otro evento. Y los eventos que ocurren, ojo, ocurren de manera, digamos, casi inmediata. Uno sucede al otro. Una cosa ocurre y luego ocurre otra cosa. En el tiempo, entonces nosotros lo que hacemos es asociar y creer que hay conexiones necesarias. Ejemplo, tu mamá te dice, hijito, por favor, hijo, recógeme la ropa del techo de inmediato. Ve, recoge la ropa ahora, rápido, porque va a llover. Y tú, de repente, estás estudiando, ¿no? Estás concentrado y dices, pero mamá, ves por la ventana, mamá, no está lloviendo, no sé de qué hablas, ¿cómo sabes que va a llover? Tú ve a recoger la ropa. Y tú subes rapidito al techo, recoges la ropa y estás terminando y de pronto comienza a llover. Pero ¿cómo sabe tu madre que va a llover? Predicciones. Ya, cerca, pero ¿en qué se basa para hacer eso? Lo que ve, tal Las vez había nubes. nubes, Ya lo conoce, pues. ¿En experiencia? Cuando el la sexto nube sentido. ya está un poco plomo, ahí es cuando ya se ve que va a llover. Ya, ahora, claro, es la experiencia, es la costumbre. Tu mamá ha observado muchas veces que se cumple. Es decir, las nubes están oscuras, cargadas, y después llueve. ¿Te das cuenta? La sucesión llueve después de ver que las nubes están cargadas. Entonces, tu mamá lo hace por costumbre, por experiencia. Ahora, la pregunta es, ¿realmente existe una ley de la causalidad? Es decir, ¿la naturaleza se comporta siempre de esa manera? ¿O es que es nuestra mente? Es tu mente la que cree por costumbre y por experiencia que eso va a ocurrir. Hume piensa que somos nosotros, no es la naturaleza. La naturaleza se puede comportar de cualquier manera. Nosotros creemos que se comporta de ese modo. Hume dice, no, la naturaleza no hay causalidad. Es solo en tu mente. Está en tu cabeza nada más. Es costumbre y observación. Entonces Hume estaría cuestionando las leyes de la naturaleza en ese afán de defender un empirismo radical o de haber caído en este tipo de empirismo. ¿Entiendes? Algo muy parecido ocurre cuando tú ves a dos personas que siempre andan juntas, ¿no? Por ejemplo, en el colegio se sentaba tu compañero y tu compañera, ¿ok? O dos de tus compañeras siempre se sentaban juntas y siempre estaban juntas, iban al kiosco, iban al baño, salían del colegio, caminaban juntas. Entonces, ¿qué ocurre? Tú en el colegio a veces bromeando, ustedes tienen algo, ¿no? Ustedes tienen algo, ¿no? Carlitos y Pamelita. Pero puede ser que Carlitos y Pamelita no tengan nada en común, no se gusten ellos, en realidad no tengan interés uno en el otro. De repente son solo amigos, pero tu mente te hace creer cosas, te hace pensar cosas, ¿entiendes? Entonces, eso puede pasar hasta con las personas celosas. Si eres una persona celosa, celotípica, tú puedes creer, pensar muchas cosas, ¿cierto? ¿Sí o no? De repente, puede ser que ocurra, ¿cierto? De repente tu mamá y tu papá se van al mercado a hacer compras, ¿ok? Y de repente tu papá se va a comprar aquí, ¿no? A una tienda. A ver, señora, voy a comprar el pollito, por favor, y tu mamá está al costado y la señora del pollo simplemente lo trata bien a tu papá y dice, le voy a dar su yapita, señor, para que usted vuelva a comprar. ¿Ya? Y tu mamá ya está pensando otra cosa. O sea, es la mente humana, no es que en la realidad ocurran cosas o hay conexiones necesarias. Es lo que está pensando Hume, que es algo psicológico. ¿Ok? Muy bien. Creo que ya entendiste. Ya está. Y esto tiene que ver con la crítica a la metafísica, porque la causalidad, como te dije, la sustancia, la causalidad, la idea de Dios, del alma, son metafísicos, ¿ya? Son ideas metafísicas. Todo esto es metafísico, ¿ok? Entonces,
aquí hay dos preguntas para ti. ¿Ok? Las dos preguntas están relacionadas. ¿Ok? Se puede, en primer lugar, ¿se puede conocer lo metafísico? ¿Se puede conocer lo metafísico? Según Hume, la respuesta es no. No se puede conocer lo metafísico. Lo metafísico no se puede conocer porque es empirista, recuerda. ¿Ok? Ahora, segunda pregunta. La segunda pregunta está conectada a la primera. La respuesta de la primera pregunta está conectada con la respuesta de la segunda pregunta. A ver, ¿los entes metafísicos existen? ¿Existe lo metafísico? O sea, ¿existe Dios, el alma? ¿Existe lo metafísico? Pregunta distinta. La primera es una pregunta sobre el conocimiento. La segunda es una pregunta sobre la existencia. ¿Existe lo metafísico? Entonces, ¿cuál es la respuesta para Hume? La respuesta es sí, la respuesta es no. Vamos a suponer que tú respondes sí. Sí, profesor, sí existe lo metafísico, pero eso sería un error. ¿Por qué? ¿Cómo puedes afirmar que existe algo que no conoces? Tú no puedes afirmar que existe algo que no conoces. Para afirmar que existe algo, tienes que conocerlo. Esa respuesta es incorrecta. Profe, entonces vamos a suponer que la respuesta es no. Ya, no existe lo metafísico. Hay un problema. Esa respuesta es incorrecta. ¿Por qué? Porque si tú no conoces lo metafísico, ¿cómo puedes negar lo metafísico? Ojo, tú no puedes negar lo metafísico porque no lo conoces. Si no conoces lo metafísico, cabe la posibilidad de que exista lo metafísico. Tú no puedes decir que no existe. Ojo, recuerda, tú no conoces lo metafísico. Si no conoces, tú no puedes tener la seguridad de que no existe. Puede ser que exista. Profesor, entonces la respuesta no puede ser ni sí, o sea, decir que sí sería incorrecto, decir que no es incorrecto. ¿Cuál es la respuesta de Hume? Pues para Hume no se puede afirmar y negar la existencia de lo metafísico. O sea, ni sí ni no. Profe, no entiendo, ¿esto qué es? Esto se llama agnosticismo. Hume es agnóstico, no afirma que exista lo metafísico, tampoco niega que exista lo metafísico. Es una postura vacilante, ambigua, ambivalente. Podría ser que sí, podría ser que no, agnóstico. ¿Ok? Entonces, la creencia en Dios y otros entes metafísicos es producto de sentimientos y costumbres. Es algo psicológico. Bien, para terminar, la ética de los sentimientos morales basados en el criterio de utilidad. ¿Ya? Hume va a plantear que la moralidad existe, ¿ya? Que la moralidad es considerado como una cuestión de hecho, todo el mundo hace distinciones morales. Es decir, nosotros podemos discernir entre actos buenos y actos malos, entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Ok? Ahora, la discrepancia comienza cuando nos preguntamos por el fundamento de tales distinciones morales. Es decir, ¿en qué se fundamenta un acto bueno? ¿En qué se fundamenta un acto malo? ¿Se fundamenta en la razón o se fundamenta en los sentimientos? ¿Cuál es el fundamento de las acciones buenas y las acciones malas? Si una persona hace daño, comete un delito o es corrupto, ¿el fundamento de ese acto moral es la razón o es el sentimiento? ¿Qué se encuentra detrás? Las valoraciones morales dependen del sentimiento, dice Hume, ¿ya? Dependen del sentimiento que está ligado a criterios de utilidad, es decir, a criterios de utilidad, por ejemplo, el bienestar público. Base de virtudes como la benevolencia y la justicia, entre otros. O sea, para Hume, el bien se fundamenta en los sentimientos, no en la razón. Él no
no tiene una ética, no propone una ética racionalista fundada en la razón, una ética de ese tipo, no, sino una ética más bien fundada en los sentimientos. La ética de Hume es contraria a la ética de Kant. La ética de Kant tiene un fundamento en la razón, es una ética universal basada en imperativos. Hume no estaría de acuerdo. La concepción de Hume es más subjetivista que objetivista. ¿Ya? Está basada en los sentimientos y no en la razón. ¿Ok? Muy bien. Ahora les voy a hablar de Kant y luego vamos a las preguntas. Immanuel Kant, filósofo alemán del siglo XVIII, representante del idealismo clásico alemán y de la ilustración alemana. ¿Ok? Kant es autor de las famosas críticas, 3 libros titulados Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio. Las 3 críticas de Kant, ¿ya? Las famosas 3 críticas kantianas. Los 3 libros tratan sobre teoría del conocimiento, ética y estética, ¿ya? Las 3 críticas de Kant. Digamos que su sistema filosófico está condensado en estas 3 críticas. ¿Ok? Bien. Aquí se mencionan las 3 críticas de Kant, ¿ya? Las críticas, crítica de la razón pura sobre el conocimiento, crítica de la razón práctica sobre ética y crítica del juicio sobre la belleza, sobre estética. ¿Ok? Bien. Kant se formula las preguntas fundamentales de la filosofía. Él creía que en filosofía hay 4 preguntas que son esenciales, son cardinales, son fundamentales. 4 preguntas. ¿Cuáles son esas 4 preguntas? La primera, ¿qué puedo conocer? Es una pregunta sobre el conocimiento, sobre la posibilidad del conocimiento. ¿Ok? ¿Qué puedo conocer? Es una pregunta sobre los límites y los alcances del conocimiento. Nociología. 2, ¿qué debo hacer? Es una pregunta por el deber. Obviamente es una pregunta que se enmarca dentro de la ética. ¿Ok? La ética del deber. La ética del deber es la ética deontológica. La ética kantiana es una ética deontológica. Es una ética del deber por el deber mismo. 3, ¿qué me cabe esperar? Es una pregunta sobre metafísica, sobre, digamos, la posibilidad de una vida después de la muerte, sobre si el alma es inmortal o no. ¿Ok? Y la 4 pregunta sobre el hombre. ¿Qué es el hombre? La pregunta sobre antropología. De estas 4, la pregunta más importante y, digamos, la pregunta fundamental a partir de la cual podemos responder a las otras preguntas. Esta es una pregunta, digamos, anterior a las otras, que es fundamental. Para poder responder a las otras preguntas es la pregunta sobre el hombre. ¿Qué es el hombre? Sabiendo qué es el hombre, podemos responder a la pregunta ¿qué podemos conocer? Podemos responder a la pregunta ¿qué debo hacer y qué me cabe esperar? Conociendo la naturaleza humana. Giro copernicano. ¿Ya? Aquí hay 2 temas esenciales que tenemos que explicar y que puede ser que pregunten en el examen de admisión. Uno es el giro copernicano y el otro es el criticismo. ¿Ya? El giro copernicano y el criticismo. ¿Qué es el giro copernicano, profesor? Se le da el nombre de giro copernicano, también se le llama revolución copernicana.
¿A qué hace referencia el giro copernicano? ¿Qué significa? Significa, en palabras simples, que el sujeto determina al objeto. ¿Ok? Repito. El sujeto determina al objeto. ¿Ya? El sujeto determina al objeto. ¿En qué sentido? Estamos hablando del conocimiento. O sea, estamos hablando del proceso del conocimiento. Lo determina cognitivamente. Es decir, el sujeto configura el objeto. El sujeto organiza el objeto y lo determina en consecuencia. ¿Ok? Recuerda que en el proceso del conocimiento hay elementos. El sujeto cognoscente, el objeto cognoscible y de la relación entre ambos surge el percepto, la idea, la representación mental o el conocimiento. Entonces, el sujeto del conocimiento, el hombre, organiza el objeto. ¿Ok? Entonces, el objeto, yo soy el sujeto. Entonces, en el proceso del conocimiento, ¿ya? En el proceso del conocimiento, el sujeto, que soy yo, organizo al objeto, lo configuro y lo determino. ¿Ok? Eso significa que el sujeto es activo, que el sujeto es dinámico. ¿Ok? Yo soy activo y dinámico. ¿Ok? Eso significa que yo soy el protagonista en el proceso del conocimiento. Pero ¿cómo es posible que yo pueda organizar a este objeto, configurarlo y determinarlo? ¿Cómo es eso posible? Eso es posible gracias a que yo poseo en mi mente, ¿qué poseo en mi mente? Categorías a priori. ¿Categorías a priori? Sí. Las categorías a priori son moldes, son estructuras. Yo tengo estructuras en la mente. Internamente yo tengo moldes y estructuras. Categorías a priori. Y es por medio de las categorías a priori que yo puedo organizar al objeto, puedo configurarlo y determinarlo. ¿Ok? Entonces, las categorías a priori son esos moldes, esas estructuras, son las condiciones de posibilidad del conocimiento humano. Si yo no tuviera categorías a priori, entonces yo no podría configurar el objeto. No podría configurar, organizar y determinar el objeto. Es por medio de esas categorías a priori. Profesor, ¿y esas categorías a priori a qué te refieres? Me refiero a las categorías a priori de la sensibilidad, el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo están en nuestra mente, son estructuras. Me refiero a las categorías a priori del entendimiento. Por ejemplo, la causalidad. La causalidad también es otra estructura en la mente humana. Entonces, esas son las categorías a priori. ¿Ok? Con esa, con esta, con este planteamiento, con esta teoría, Kant está en contra de la teoría del reflejo. O sea, para Kant el conocimiento no es un reflejo. O sea, no es que yo soy pasivo, sujeto pasivo, y lo único que hago frente al objeto es reflejarlo. Es, es como si yo fuera una cámara fotográfica y yo capto el objeto tal y como es. No, así no es el proceso del conocimiento. El proceso del conocimiento es complejo, es muy complejo. Yo no soy una cámara fotográfica y me reflejo al objeto, no. Yo lo organizo, lo configuro, lo construyo. ¿A partir de qué? A partir de los datos sensoriales que provienen del mundo exterior. ¿Entiendes? Por eso para Kant el conocimiento es una síntesis, ¿ok? Entre la experiencia, a partir de la cual yo entro en contacto con la realidad, y la intervención de la razón o del entendimiento, ¿ok? Entonces, eso es giro copernicano. Ahora, ¿el criticismo qué es? El criticismo es la crítica que Kant plantea al dogmatismo de los racionalistas y al escepticismo de los empiristas. Los racionalistas caen en una postura dogmática. ¿Qué quiere decir eso? Que los racionalistas confían plenamente en la razón, ciegamente en la razón.
confían ciega, plena y absolutamente en la razón. Los racionalistas no dudan en la razón, no lo someten a prueba, no lo someten a un examen crítico previo, simplemente confían ciegamente en la razón y creen que a través de la razón pueden conocer el mundo. Ya, eso piensan los racionalistas. Kant criticó el dogmatismo de los racionalistas. También criticó el escepticismo de los empiristas. Y cuando hablamos de escepticismo, nos referimos a Hume, porque Hume termina con una postura escéptica agnóstica o un escepticismo agnóstico. Entonces se refiere a Hume. Kant va a criticar a Hume. Él representa el empirismo aquí, esa postura escéptica de los empiristas. Ahora, pero fíjense que Kant, ojo, Kant va a decir lo siguiente. Kant dijo, Hume me despertó del sueño dogmático. ¿Qué significa eso? Hume me despertó del sueño dogmático. Kant está confesando de que él estuvo en un sueño dogmático. ¿Qué quiere decir eso? Metafóricamente hablando, lo que está diciendo Kant es que antes de que Kant descubriera el criticismo o formulara el criticismo, su teoría, y escribiera las críticas de la razón pura y las otras críticas, antes de esa etapa criticista, Kant estuvo atrapado en un sueño dogmático, estuvo atrapado en el dogmatismo de los racionalistas. O sea, Kant está confesando que de joven él tuvo una etapa precrítica, precriticista. Él fue racionalista, es lo que te está confesando Kant, que fue racionalista y fue dogmático, confiaba en la razón. Pero ¿qué pasó? Leyó a Hume. Fue Hume quien lo despertó. O sea, leer la obra de Hume fue muy reveladora, fue muy significativa. Kant se da cuenta que está cometiendo un error. ¿Entiendes? Y es así que abandona el dogmatismo de los racionalistas y avanza hacia la formulación de su propia teoría, porque Kant no se queda atrapado en la postura de Hume, sino que Kant toma conciencia de que ambos están equivocados, tanto el racionalismo como el empirismo. Y Kant se ve en la necesidad de formular su propia teoría. Y esto lo logra a través de una síntesis. Es decir, que Kant es el filósofo de la síntesis, porque articula, unifica estos dos planteamientos y critica, obviamente, sus reduccionismos. El racionalismo fue muy reduccionista porque redujo todo a la razón. El empirismo también fue muy reduccionista porque redujo toda la experiencia. Kant lo que va a plantear es que tanto la experiencia como la razón se complementan. Y es a través de ese complemento que se hace posible el conocimiento. El conocimiento no se reduce a la razón, no se reduce a la experiencia. ¿El conocimiento se origina en la experiencia? Sí, correcto, se origina en la experiencia, pero no se reduce a la experiencia, porque también interviene el entendimiento. ¿Entiendes? Por eso Kant va a decir la frase célebre de Kant. Kant dice, la razón es vacía sin los sentidos, sin la experiencia, y la experiencia es ciega sin la razón. Se necesitan ambas mutuamente, se complementan, se necesitan. ¿Ok? Entonces a eso hace referencia. Muy bien. Entonces aquí hay una crítica al dogmatismo de los racionalistas, por un lado, ¿ya? El dogmatismo de los racionalistas, Spinoza, Leibniz, Wolff, y al escepticismo de los empiristas se refiere a Hume. Aquí está lo que dijo Kant: Hume me despertó del sueño dogmático de la razón. ¿Ok? Entonces, con el criticismo kantiano se establece ¿qué cosa? Los límites del conocimiento humano. ¿Qué es lo que podemos conocer y qué es lo que no podemos conocer? Es lo que Kant va a establecer, los límites. Lo que podemos conocer se llama fenómeno. Lo que no podemos conocer se llama noumen, ¿no? El noumeno kantiano es incognoscible. Lo que podemos conocer es el fenómeno, la apariencia. Lo que no podemos conocer es lo que está más allá de la apariencia, el noumeno. ¿Entienden? Eso no se puede conocer. El noumeno kantiano. Por ejemplo, en este gráfico, esta imagen, estos dos perritos, lo único que conocen es lo que está dentro de este cerco,
nada más. Lo que está dentro del cerco es el fenómeno, es lo fenoménico, la apariencia, es lo que esos perritos pueden conocer. Pero no pueden saber, no pueden conocer lo que está al otro lado del cerco. Lo que está más allá del cerco es lo nouménico, ¿me entiendes? Tendrían que trascender la valla, ir más allá de la valla del cerco. Pero podemos postular, dice este perrito, que tras la valla, tras el cerco, existe perro con mayúscula, el Kan Todopoderoso. O sea, ¿a quién se refiere? A Dios, ¿entiendes? O sea, Dios sería parte de la región nouménica, está más allá de lo que vemos, ya más allá de la apariencia y de los fenómenos. Y Kant ciertamente señala que Dios es un ser que no podemos demostrar su existencia, es un postulado. Es algo que tenemos que aceptar, pero no podemos demostrar. Y bueno, el apriorismo se le llama a la síntesis entre el racionalismo y el empirismo moderno. ¿Ya? Y esa es la frase que hace un momento manifesté. La razón es vacía sin los sentidos y los sentidos son ciegos sin la razón. Ambos se complementan. ¿Ya? Se complementan. Otro de los temas también que está ligado al conocimiento es la de los juicios. ¿Qué cosa es un juicio según Kant? Es la unión de dos conceptos a través de un verbo copulativo. Eso es un juicio. La unión de dos conceptos a través de un verbo copulativo. ¿Ok? Tenemos el ejemplo. Todo hombre, el concepto hombre es el concepto sujeto. Mortal es el concepto predicado. Entonces tenemos aquí la unión de un concepto hombre y otro mortal. Entonces todo hombre es mortal, es un ejemplo de juicio. ¿Qué tipo de juicio es este? Kant va a clasificar los juicios. Hay juicios analíticos, sintéticos y sintéticos a priori. Por ejemplo, todo hombre es mortal, ¿qué tipo de juicio es? Este es un juicio analítico. ¿Por qué es un juicio analítico? Los analíticos son universales. Es universal, es necesario y no aumenta el conocimiento. Todo cuerpo es extenso, es un juicio analítico. Universal, necesario y no aumenta el conocimiento. En el juicio analítico, el predicado está contenido en el sujeto. El predicado, el concepto de extenso o de extensión, está contenido en el concepto de cuerpo. Es analítico. El concepto mortal está contenido en el concepto hombre. Es analítico. Es universal y necesario. Sintético es particular, es contingente y sí aumenta el conocimiento. Todo perro tiene 4 patas, por ejemplo, o todo cuerpo es de metal, ¿no? O todo hombre es mujeriego. El concepto mujeriego no está contenido en el concepto hombre, no es analítico, es sintético. Algunos hombres son mujeriegos, particular. Todo perro tiene 4 patas, no es analítico, es sintético, porque existen perros con 2 patas, con rueditas y 2 patas. Es particular, es contingente. Sintético a priori, es universal, es necesario y sí aumenta el conocimiento. Y además, este tipo de juicio sirve de fundamento a las ciencias modernas según Kant. Este ejemplo que ves aquí abajo, que observas, es el ejemplo de Kant. Kant pone este ejemplo. 7 más 5 igual a 12 es un ejemplo de sintético a priori. ¿Ya? De sintético a priori. O sea, que es universal, sí. ¿Es necesario? Sí. ¿Y aumenta el conocimiento? Sí. Para Kant, 12, el resultado de esta suma significa un aumento del conocimiento de 7 más 5, o 7 y 5, ¿ya? A través de esta operación que es una suma. Entonces, Kant ponía ese ejemplo de sintético a priori. ¿Ok? Esos son los juicios, la clasificación de los juicios según Kant, ¿ya? Según Kant. ¿Ok? La clasificación de los juicios según Kant. Y finalmente, la ética kantiana, ¿ya? La ética formal de Kant, ¿ok? La ética kantiana. Bueno, según la ética kantiana, ya te anticipé algunas ideas, te había planteado que es una ética deontológica,
¿ya? Deontológica es una ética que está basada en el deber por el deber mismo, ¿ok? Entonces, la ética está basada en una razón práctica. La razón práctica es el fundamento del deber, no la razón teórica. La razón teórica busca conocer. En cambio, la razón práctica busca o sirve para actuar en la vida. Kant diferencia las máximas de los imperativos. Las máximas son principios particulares, subjetivos del querer. En cambio, los imperativos son normas o mandatos universales. Tu ética formal se va a basar en imperativos. Y dentro de los imperativos hay dos tipos de imperativos, el hipotético y el categórico. La ética kantiana se basa en imperativos categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre un imperativo hipotético y categórico? La diferencia es que el hipotético es condicionado. La fórmula de un imperativo hipotético condicionado es si quieres, debes. O sea, esta es una fórmula condicional. Si quieres, debes. Estás condicionando a alguien. Kant no está de acuerdo. Dice Kant que los actos morales no pueden estar condicionados. En cambio, los imperativos categóricos son incondicionados. La fórmula es debes porque debes. Debes porque debes. ¿Te das cuenta? Entonces es incondicionado. ¿Ok? Se cumple aquí la ética del deber por el deber mismo o la ética deontológica. ¿Ok? Debes porque debes. ¿Ok? Debes porque debes. No hay condición. ¿Ya? Aquí no está condicionado el acto moral. ¿Ok? Ejemplo. A ver, vamos a suponer que tú le dices a tu papá, a tu mamá, ¿no? Le dices, mamá, para que yo me motive, para que tenga motivación en el estudio, tienes que comprarme algo. O sea, a cambio de que yo estudie y mejore mi puntaje y mi rendimiento académico, debes comprarme algo. Si quieres que ingrese a la universidad, debes comprarme algo. Pero tú le pides a cambio, le pides algo a cambio. Entonces tú estarías condicionando a tus padres. Tus actos estarían condicionados. ¿Ok? Entonces eso es un imperativo hipotético. Kant no está de acuerdo. Los actos no pueden estar condicionados, los actos morales. Entonces, los actos morales deben basarse en el deber por el deber mismo. Tus padres puede ser que te digan esto, ¿no? Sin haber leído a Kant, tus padres te digan, tú no me pidas nada a cambio. Pues no te voy a dar nada a cambio. No tienes por qué condicionar. Tú debes estudiar porque debes estudiar. Eso es todo. Se acabó la conversación. ¿Entiendes? Es un imperativo categórico, es una ley moral, es tu deber. Así que ya sabes cuál es tu deber. Ponte a estudiar, ¿ok? Entonces, no vamos a negociar que me vas a dar algo a cambio, no. No actuamos por recompensas, no. Los actos morales no se basan en recompensas, no se basan en castigos. Se basan en el deber por el deber mismo. ¿Y ese deber de dónde surge? De tu propia conciencia moral. Tu propia conciencia moral de manera autónoma dicta, establece el deber. ¿Ok? Entonces, características de la ética formal. Es universal, es autónoma, es deontológica. Deontológica significa ética del deber, deon significa deber, deon deber, ¿ya? Del deber por el deber mismo. ¿Ok? A eso se refiere. Muy bien, listo. Ahora vamos a las preguntitas. ¿Ok? Vamos a revisar las preguntas. ¿Ok? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya la encontré, sí. Bien. Moderna 2. Salté un poquito. Y ahora sí se puede observar.
Bien, pregunta 1. A ver, ¿qué tenemos acá? Dice, Ana María discute con Sara sobre la pregunta, ¿cuál tiene más valor, la idea o la experiencia? ¿Ok? Ya. La primera hace una referencia a dice, una defensa de la idea, pero la segunda argumenta que más valor tiene el reflejo sensorial. ¿Ok? Que la experiencia es la única fuente de todo saber y que ya que es objetiva, independiente de la conciencia y nos proporciona un saber universal y necesario. La posición de Sara es compatible con él. La D. ¿Cuál sería la clave? Compatible Dedito. con el Dedito. empirismo, con el racionalismo, con el criticismo, ¿con cuál sería compatible? Con el empirismo. Empieza. A ver qué dicen. A ver. La clave sería la D. Correcto, muy bien con el empirismo. El conocimiento está basado en la experiencia. Muy bien, correcto. Vamos con la número 2. A ver, en la número 2, ¿qué encontramos ahí? Un expositor refuta el argumento de aquellos que defienden la existencia de ideas universales, sosteniendo que una simple observación del mundo que nos rodea nos muestra que tales ideas no existen. Ok. Afirma que incluso si hubiera conceptos o ideas comunes a todos los seres humanos, tampoco podríamos concluir categóricamente que además de los universales, sean congénitas. Congénitas significa que innatas, quiere decir en otras palabras, que nacemos con ellas, que son inherentes a nosotros. La crítica del expositor coincide con la tesis de, a ver, ¿con la tesis de quién coincide? ¿Cuál sería la clave? La B. La B. La B. Ajá, la tabula rasa de Locke. Correcto, está criticando el innatismo, pues Locke está en contra del innatismo y sostiene que nacemos con una mente en blanco. Correcto, muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Número 3. En la número 3 es sobre Locke, es un texto de John Locke. ¿Ya? ¿Cuál sería la clave? La C. Muy bien, a ver, ¿cuál sería la clave? La C. Casita. La La C. 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 Dado que hemos supuesto que la mente está vacía de todo contenido,
llega a recibir gradualmente en la medida en que la experiencia de observación lo permite. Está hablando de la experiencia y del conocimiento, ¿no? De la ausencia de asesinato. Entonces el texto sería el origen de nuestras ideas. Sí. Hace referencia el texto al origen, al problema del origen del conocimiento. Correcto. Muy bien, 3 casa, correcto. Vamos con la 4. En la 4, ¿cuál es la clave? La experiencia induce en la psiquis la formación de ideas simples. Locke sostuvo que a partir de estas ideas simples y como resultado de la actividad psíquica, la mente induce ideas más elaboradas y complejas, a los que denominó ideas compuestas. Ok. En la número 4 me están preguntando, según el texto, podemos señalar que para Locke las ideas compuestas se fundamentan, ojo, a pesar de que sean compuestas, estas se fundamentan en las ideas simples y por tanto se fundamentan en los sentidos o la experiencia. De todas formas, tienen un fundamento en los sentidos o en la experiencia. ¿Ok? Por tanto, la clave sería la D de dado. 4, la D de dado. 5. Del texto podemos inferir ¿qué cosa se puede inferir del texto? A ver. Muy bien, están marcando las claves. Marco, García, Vizcarra, Jair. Muy bien, están participando. Luna. Muy bien. Chávez, entre otros, Martín, etc. A ver, en las 5, chicos, ¿qué se puede inferir en las 5? ¿Las ideas simples tienen su base en la razón? No. ¿Las ideas compuestas no existirían sin la experiencia? Sí, correcto. ¿Los caballos solo pueden existir de manera imaginaria? No, la clave es la B. 5, la B. 5 unidades simples se basa en una unidad ficticia. No, la 5 es la B. Ni la D ni la E son correctas. La B. 5, la B de burrito. Las ideas compuestas no existirían sin la experiencia. 5, la B de burrito. 6. En la 6, Juan le pregunta a María, se percibe una relación cuando una bola de billar choca con otra. Esto lo hemos explicado, ¿tiene relación con qué? Esto es un planteamiento de Hume, o tiene que ver con la crítica que hace Hume a la causalidad. Crítica a la causalidad. B, burrito, 6 burrito. Crítica a la causalidad. 7. José guarda aún recuerdo de su viaje que hizo a la ciudad del Cusco. Ojo, está hablando de un recuerdo de hace años, ¿no? Del viaje que hizo al colegio, ya, pues está hablando de ¿qué? 7. De ideas, pues. Y estas son débiles. 7 avión. 7 avión. 7 avión. 8. En la número 8, dice en la 8, como introducción o nota preliminar, solo parece necesario indicar que existen 2 troncos del conocimiento humano, los cuales proceden acaso de una raíz común. Para nosotros, la sensibilidad y el entendimiento. La sensibilidad y el entendimiento es lo que nosotros llamamos experiencia y razón. ¿Ok? Kant habla de la facultad de la sensibilidad y el entendimiento, ¿ya? Y esto tiene que ver, dice, que para Kant se puede colegir que para Kant, en la número 8, la clave sería La D. ¿la qué? D. La D, unificar el racionalismo y el empirismo, es decir, la síntesis. Correcto, muy bien. La síntesis, la unificación entre racionalismo y empirismo, entre sensibilidad y entendimiento. Correcto, muy bien. 8 dado. 9, según dice aquí Pablo, la fundamentación de nuestros actos morales no deben recibir ni mandamientos de carácter religioso ni principios normativos impuestos por la sociedad. Nuestra moral no debe fundarse en determinaciones externas, ya que si fuese así, nuestros actos no serían verdaderamente libres. Kant estaría de acuerdo con esa idea, ya que plantea que plantea Kant, eso tiene que ver con la autonomía de la moral kantiana.
O sea que los actos morales son regulados por el individuo, por uno mismo, no dependen de lo que otros digan. Yo no actúo porque alguien me obliga, sino que actúo de manera autónoma, ¿ok? Es decir, la voluntad humana debe autorregularse. Debe autorregularse. 9 avión. 9 avión. Correcto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Están marcando, correcto. 9 avión. 10. 10 en la número 10. El famoso experimento dice, de Milgram, demostraba cómo las personas reciben órdenes, desplazan la responsabilidad moral de sus acciones hacia la figura de la autoridad que da las indicaciones, ¿no? O una autoridad pasa, dice, de prescripciones prudentes a una que implica un nivel de daño físico o psicológico, los ejecutores obedecen sin poner alguna objeción. Este experimento ha sido mencionado cada vez que se ha tratado de entender cómo se realizaron las atrocidades de los distintos regímenes autoritarios. Ok. Respecto, dice, de este experimento, Immanuel Kant, ¿qué diría Immanuel Kant? A ver, en la 11, ¿qué diría Immanuel Kant? Esta es no, esta es la 10, ¿no? La 10. ¿Qué diría Immanuel Kant? ¿Debemos tener una actitud revolucionaria? No, 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 no. ¿Apliquemos el giro copernicano? No, no. Eso La estamos D. en ética. ¿La aprobación y método de una orden? No. Clave sería la D. Es necesario que pensemos por nosotros mismos. Saber por uno mismo, pensar por uno mismo es una de las consignas de la Ilustración alemana. Kant, en un ensayo titulado ¿Qué es la Ilustración?, propone eso, afirma eso. Tiene que ver también con la autonomía moral. 11 y 12. Según el texto para Kant, en la 11 sería, es imposible la existencia de una ciencia de los fenómenos. Imposible la existencia de una ciencia de los fenómenos, solo podemos conocer qué ofrecen los sentidos. Para Kant, en la número 11, puede establecerse la ciencia a partir solo de la razón, solo podemos conocer aquello que aparece en nuestros sentidos. El mundo fenoménico no puede ser estudiado científicamente, pero no sé lo que no se da en los sentidos, debemos entender. La clave sería la C. Solo podemos conocer aquello que aparece a nuestros sentidos. Es decir, el empirismo recoge la tesis empirista. Y en la 12, a partir del texto, podemos señalar que para Kant, los fenómenos solo pueden ser conocidos a partir de la sensibilidad, separados de la sensibilidad, no. Crítica la busca aislar los objetos sensibles, no. La ciencia y los nómenos solo puede darse a partir de la sensibilidad, no. La clave sería la A. Los fenómenos solo pueden ser conocidos a partir de la sensibilidad, no reducidos únicamente a la sensibilidad, pero sí a partir de la sensibilidad o de la experiencia. Sería la 12 avión. ¿Ya? 12 avión. ¿Ok? 12 avión. Muy bien. Profe, ¿podría hacer una pregunta? Sí, rápidamente porque me dicen que van a cortar algo, la luz o algo. Y luego se Profe, van es a fuera del tema. ¿Me podría explicar, bueno, en resumen, lo que es el ascetismo? el Por favor. ascetismo. Sí, por favor. El ascetismo es un concepto que está ligado a la ética y es una idea que proviene de las filosofías orientales. Schopenhauer, por ejemplo, habla de la vida, de una práctica de vida ascética, que es una práctica, digamos, separada de los lujos, del refinamiento. Es una vida modesta, lo más modesta posible. Se podría acercar mucho a la concepción de los cínicos del desprecio de la riqueza, ya del desprecio de la riqueza, porque a través de la riqueza uno no es feliz. Entonces, el ascetismo tiene que ver con cierta práctica de vida
¿ya? Ligada a lo poco o lo necesario que necesitamos para vivir. El Buda, por ejemplo, vivía una vida ascética. No requería de riquezas para poder vivir tranquilamente. Lo poco que se tenga es necesario, sería necesario para la vida, nada más, ¿no? Entonces está ligado a esa alternativa de vida, a esa opción de vida, ¿no? En las éticas orientales es muy frecuente esta concepción del ascetismo, ¿ok? A eso hace referencia. Muy Sí, bien. profe, muchas gracias. Ok, muy bien chicos, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, cuídense mucho.